¿Cuántos dicen amén hoy? Vamos a ir a la palabra en este día, mis hermanos. Vamos a leer Mateo 26, 26 al 28. Cuando lo tengan me dice amén, por favor, mis hermanos. Dice la palabra: mientras comían, Jesús tomó pan y habiendo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y verso 29, lo voy a leer 29 una vez. Y os digo desde ahora, no beberéis más del fruto de la vida hasta que aquel día cuando lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Pueden sentarse en esta tarde, mis amados hermanos, en este día. En el Antiguo Testamento tenemos el pacto antiguo, o el antiguo pacto, que es el pacto basado en la ley Torá. ¿Dice amén conmigo? Ese pacto, hermanos, trajo orden. Ese pacto pretendía mostrarle a un pueblo lo que era tener fidelidad y obediencia al único y verdadero Dios. El apóstol Pablo en Gálatas nos dice que el objetivo de ese pacto era dirigir a la gente hacia Cristo o al nuevo pacto. Hoy tomamos la Santa Cena, mis hermanos. Hoy ratificamos el pacto en el cual nosotros estamos. Y no es un pacto basado en la ley Torá, sino que es un pacto basado, mis hermanos, en la gracia y en un sacerdocio nuevo. Quiero que me pongas arriba, por favor, hijo, Hebreos 8, 6 al 7. Cuando lo tengamos me dice amén, por favor. Hebreos 8, 6 al 7. Dice la palabra: pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un ¿qué? Mejor pacto. Diga conmigo: mejor pacto. Establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel pacto, ¿cuál pacto, mis hermanos? El antiguo pacto, un pacto en la ley Torá. Se lo estoy aclarando aquí en Hebreos. Hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. ¿Dice amén conmigo? El pacto, hermanos, que Dios hizo en el monte Sinaí y que hizo con su pueblo, era un pacto, hermanos, que no justificaba ni tampoco santificaba, sino que era un pacto que solamente cubría el pecado. Esta era la razón, hermanos, por la cual una vez al año tenía el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur, que era el día de la expiación, tenía que hacer un sacrificio y rociaba con sangre todo, y rociaba con sangre, hermanos, la tapadera o el caporet de lo que era el arca del pacto. No perfeccionaba. El objetivo de Dios, mis hermanos, dándole al hombre las leyes, ordenanzas y las reglas, era ordenar al hombre, era hacer al hombre, hermanos, ver sus errores, pero era también, hermanos, mostrarle a que fuera un pueblo fiel y un pueblo obediente a Dios. Lo que Dios siempre ha pretendido, hermanos, es tener un pueblo, no robots, sino que sea un pueblo, hermanos, que de corazón sean obedientes, no a la fuerza, porque Dios no obliga a nadie, sino que Él, hermanos, quiere que le amemos y seamos obedientes como en aquel tiempo también, de todo corazón. Entonces, el pacto antiguo no perfeccionaba. Lo que Dios ha querido siempre, hermanos, ponga atención a esto. Lo que Dios ha querido siempre es volvernos a una posición precaída. O sea, Dios quiere perfeccionarnos y devolvernos al nivel donde estaba Adán. Pero el pacto antiguo, hermanos, basado en la ley Torá, era un pacto que no perfeccionaba. Entonces, Dios viene, hermanos, y nos trae y nos da un nuevo pacto que sí nos va a perfeccionar. Y nos tiene que llevar a un nivel precaída,
a un nivel, hermanos, de donde estaba Adán, que era la perfección. ¿Dice amén conmigo? Porque Dios quiere perfeccionarnos. Quiero leerle ahí mismo en Hebreos, Hebreos 9:23. No viaje mucho, ahí está cerquita. Hebreos 9:23 al versículo 26. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Ponga atención a lo que dice el apóstol Pablo. Dice: por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró a un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Hebreos 9:25. Vamos a leer hasta el 26. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Verso 26. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Viene Dios, hermano, y dice: en los cielos también hubo contaminación. Sabemos que la maldad, la iniquidad, hermanos, y también la reina del cielo han contaminado los cielos. Contaminaron, hermanos, a Luzbel y contaminaron, hermanos, una tercera parte de los ángeles. Entonces hubo una purificación también cósmica, si usted quiere verlo de esa manera, a través de la sangre de Cristo. Y viene también, hermanos, y viene una purificación de la tierra, de las cosas, mis hermanos, que aquí en la tierra también se contaminaron. Porque en la tierra, hermanos, lo que pasó arriba cayó a la tierra, y hubo una contaminación también aquí en la tierra. ¿Dice amén conmigo? Usted y yo somos el fruto, hermanos, de la caída que hubo. Y por eso hemos venido al nuevo pacto a tomar la sangre para que seamos purificados. Y vamos rumbo, hermanos, a una perfección que es un estado adánico o precaída. ¿Dice amén conmigo en esta tarde? No sé si me está entendiendo, hermanos. Este pacto, hermanos, el que se le dio a Moisés de la ley, se le dio en el monte Sinaí. Era una sombra del nuevo pacto que hoy tomamos aquí la Santa Cena. Era una sombra, hermanos, de lo que venía en el futuro. Pero hubo solo un hombre que pudo cumplir ese pacto de Sinaí, el cual fue Jesús. Ningún hombre, mis hermanos, en la tierra pudo cumplir con las leyes, con las ordenanzas, con toda la ley. Ninguno pudo cumplirlo en esa tierra. Por eso dice que fue un pacto defectuoso, no pudo perfeccionar. Por eso, hermanos, la sangre de Cristo y su cuerpo son de gran bendición para nosotros. Porque no nada más nos limpian, sino que nos purifica y nos hace perfectos delante de Dios. Por eso hoy tenemos el acceso para orar en todo lugar y en todo momento. Antes era, hermanos, a través del sumo sacerdote y en el lugar santísimo. Y solamente lo hacía él y una vez al año, que entraba en el día de la expiación. Dice amén conmigo, ¿verdad? Dios, hermano, mostró que por sí mismos ellos en el antiguo pacto no podían alcanzar y no podíamos alcanzar la salvación y la perfección. ¿Qué es lo que Dios, hermano, pretende de nosotros hoy día? Lo mismo que pretendía de su pueblo en aquel tiempo. Era la salvación y era, hermanos, la perfección. ¿La salvación de qué, me dirá usted? De la condenación que viene al mundo. De la salvación de la muerte, de la salvación, hermanos, de ser mandado a un lugar que se le conoce como el infierno y de una perdición eterna. Pero también era, hermanos, perfeccionarnos al punto de llevarnos a un estado adánico. ¿Amén, iglesia? Entonces, Dios, hermano, mostró que ellos no podían hacerlo por sí mismos. Tenían sacrificios, tenían holocaustos. Si usted lee Isaías 1, Dios le habla a su pueblo y le dice: estoy cansado de sus sacrificios, de sus holocaustos. Estoy cansado de todo lo que queman, de todo animal que matan y que sacrifican.
Usted se da cuenta, hermanos, los judíos hoy en día ya no hacen sacrificios de animales. Lo dejaron de hacer. En Isaías Dios les dice, me cansé de todo eso. Y en síntesis, lo que Dios les dice en Isaías es lo que yo le acabo a ustedes de decir el día de hoy. Lo que Dios les dice es, lo que yo quiero de ustedes es obediencia. Sencillamente. Les estoy cansado porque hacían sacrificios y holocaustos, pero no eran obedientes. Es importante entender, hermanos, que Dios quiere que nos acerquemos a Él, nos quiere bendecir y se agrada, hermanos, cuando le traemos una ofrenda, un holocausto, le traemos una alabanza, una ofrenda monetaria, un servicio. Pero más que eso, Él quiere que venga esa ofrenda amarrada con la obediencia. ¿Sí me entiende? Entonces, mucha gente no agrada a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios. Entonces, en Isaías Él les dice, ustedes no me obedecen y eso es lo que yo quiero de ustedes. Pero volvamos a la enseñanza, hermanos. El sacrificio perfecto tuvo que llegar a través de Jesucristo. Tuvo que llegar Él para perfeccionar totalmente, mis hermanos, y para salvarnos de una condenación y de un juicio eterno que también viene, mis hermanos, porque Dios va a juzgar a todo mundo. Amén. Quiero que vayamos al tema, hermanos, en esta tarde. Le voy a dar base de lo que le quiero platicar en este día. Le quiero dar las órdenes que nos da el nuevo pacto. Éxodo 19, 5 al 8. Si me lo ponen arriba, mis hijos, por favor. Éxodo 19, 5 al versículo 8. Cuando lo tengan me dice amén, por favor. Éxodo 19, del 5 al 8. Mire, leámoslo arriba, por favor, todos juntos, mis hermanos. Ahora pues, si en verdad escuchad mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Mire, note algo, por favor, que mucha gente se lo pasa por alto, no lo mira. Dios lo bendice a uno, pero la bendición siempre va sujeta a la obediencia. Si usted mira a Abraham, Dios le prometió a Abraham bendición, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero sujeta ¿a qué? A que él obedeciera, que él saliera de Ur, dejara a su parentela, a su familia y se fuera a donde Dios le iba a dar. Aquí lo mismo, en el pacto de Sinaí, donde se les da la ley Torah, miren lo que le dice Dios: si guardan mi pacto, van a ser mi tesoro especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6. Y vosotros seréis para mí un reino de ¿qué? ¿No le suena eso muy conocido? De sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mire, aquí dice Juan 1 que a los suyos vino. ¿A cuáles suyos? Vino, mis hermanos, a los de su género o los de su oficio sacerdotal, donde Dios quería estar con ellos trabajando un sacerdocio, pero ellos desecharon y no quisieron el sacerdocio y no quisieron la primogenitura. La promesa era para ellos, ¿sí o no? Y viene Dios y como lo desecharon, viene ahora y hace el pacto con aquellos que le aceptan y hace y forma un sacerdocio, pero no levítico, sino un sacerdocio eterno. Lea conmigo arriba, por favor. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que diráis a los hijos de Israel. Verso 7. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Le hago una pregunta a usted aquí entre nos. El pueblo ahí, ¿qué le dijo a Dios? ¿Está conmigo aquí hoy, hermano? ¿Está leyendo ahí arriba? ¿Qué le dijo el pueblo a Dios? Y le hago la pregunta: ¿fue cierto eso? ¿Israel obedeció a Dios? ¿Al único verdadero Dios?
Murieron miles en el desierto, porque ahí dijeron que sí iban a hacer caso y no hicieron caso. Le hago una pregunta a usted hoy. ¿Cuántos cristianos en el nuevo pacto, el día de hoy, hermanos, están muriendo porque no hacen caso? ¿Cuántos han prometido hacer esto y lo otro y no lo hacen? ¿A cuántos Dios les ha hablado y en el momento, en una emoción dicen sí y de repente ya no lo hacen? No piense en esta iglesia solamente, piense en el mundo entero. Mire, es exactamente lo mismo. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, dice: estas cosas les pasaron a ellos para ejemplo nuestro. Pero usted cree que aprendimos. Volvamos al tema, hermanos. El antiguo pacto, ponga atención a esto, incluía la ley moral, o también se le conoce, hermanos, como el decálogo, o también se le conoce como los 10 mandamientos. La ley moral. Segundo, incluía la ley civil a los israelitas. Tercero, incluía la ley ceremonial. ¿Qué incluía, mis hermanos? Si le pregunto, se le olvidó. Ahora se imagina que si usted le leen los más de 4,000 reglamentos, preceptos y reglas que le dieron, ¿usted cree que la gente iba a recordar todo eso, hermano? Eran más de 4,000 preceptos, leyes, reglas de todo índole. Que a usted le di 3 y ya se le olvidaron. Usted se imagina cómo iban a guardar tanto. Y todo se resumía en una sola palabra: obediencia. ¿Cuándo somos obedientes? Nos dice, hermanos, que la ley que se le dio a ellos, ley moral, decálogo o 10 mandamientos, ley civil, ley ceremonial y el libro de Levítico, que es reglamento sacerdotal. Amén. Y ellos dijeron, ¿qué dijeron ahí? Todo lo vamos a hacer. Pero no fue así. Ese pacto, hermanos, fue escrito en piedras. Fue escrito, ¿verdad que sí? Fueron escritas en piedra. Pero en el nuevo pacto se escribe en los corazones de carne. Y no se escribe, hermanos, con el dedo de Dios, sino con el dedo del Espíritu Santo, que hoy está escribiendo en cada uno de nosotros. Y lo tremendo es, hermanos, que a ellos les dieron la ley Torá y se acabó. A nosotros nos siguen todavía hasta el día de hoy hablando y nos siguen enseñando. Nos siguen dirigiendo y nos siguen escribiendo cada día en nuestro corazón. Dice amén conmigo, mis hermanos. El nuevo pacto, hermanos, fue prometido antes de que llegara a nosotros en Cristo. El antiguo pacto, mis hermanos, incluyendo el tabernáculo, eran figura de lo que había de venir. Ponme por favor, hijo, Jeremías 31:31. El antiguo pacto, hermanos, incluía el tabernáculo y era figura de lo que había de venir. Todo era figura, mis hermanos. Si usted mira el tabernáculo de Moisés, es figura del camino hacia el cielo o del retorno a la casa del Padre. Pero todo esto, hermanos, se prometió 600 años antes de Cristo. O sea, mire pues, lo que hoy usted y yo comimos en esta mesa, este pacto, hermanos, que se hizo hace 2000 años, se había prometido 600 años en Jeremías antes de que llegara Cristo. Quiero que leamos Jeremías 31 al 34. ¿Lo puede leer conmigo, por favor, hermanos? He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Le hago una pregunta a usted. ¿Cumplieron ese pacto los judíos? Y Dios viene y promete otro pacto.
Dice entonces, mi pacto que ellos ¿qué? Rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley ¿en dónde? Dentro de ellos. ¿Y dónde? En sus corazones. Y las escribiré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 34. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo. Mire, ahí la palabra es dirigir. Porque el que va a dirigir ahora es el Espíritu Santo. Mire pues, por más que usted ore por alguien, si la persona no quiere cambiar, no va a cambiar. Sencillamente, no va a cambiar. La persona tiene que querer cambiar y tiene que tener el Espíritu Santo llegando a su vida y escribirle en su corazón. Así de sencillo. Porque Dios miró, hermanos, que les dio leyes en piedra y no quisieron hacer caso. Les digo, no, tiene que ser de corazón a corazón. Dice, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más que. ¿Quién es el que a usted le recuerda lo que usted hizo en el pasado? ¿Quién es el que a usted le recuerda lo que usted hizo en el pasado? Exactamente, el diablo. Señor lo reprenda. Dice que él es el acusador. Porque Dios escribe y escribe en usted, hermanos, y le dice, ya lo pasado pasó. Ya lo pasado se fue. Y el acusador está todo el tiempo sacándonos el pasado. Y la gente que se deja usar por el diablo, Señor lo reprenda, nos está siempre acusando de lo que hicimos, cuando Dios mismo ya nos perdonó. Este pacto es tan hermoso, hermanos, que comer la Santa Cena, hermanos, y no entenderlo es pasar por alto lo grandioso que es el vino y el pan. ¿Tiene gozo conmigo, iglesia, hoy? En el nuevo pacto, hermanos, recordamos cada vez que tomamos la Santa Cena, el sacrificio perfecto, un nuevo sacerdocio, lo que perfecciona, pero también un cambio de ley. Yo no entiendo, hermanos, por qué los judaizantes quieren volver a la ley Torá. Quieren otra vez volver, hermanos, a los más de 4,000 preceptos, reglas y leyes. Cuando en el pacto nuevo, hermanos, nosotros tenemos un cambio de ley. ¿Sí me comprende? Tenemos un cambio, mis hermanos, que hubo. Quiero que miremos, hermano, Hebreos 7:21. Le voy a leer la versión moderna Pratt. Me gustó mucho cómo lo explica esta versión de la versión Pratt. No sé si me explico hoy, hermanos. ¿Tiene gozo? Mire, yo me entiendo de maravilla. Hebreos 7:12 al 25. Déjeme tomar un pequeño de té, hermanos. Dice la palabra, versión moderna Pratt. Porque cambiándose el sacerdocio, ha de haber necesariamente un cambio de ¿qué? Ahí arriba están, mis hermanos. Pues vamos a otra vez, hermanos. Porque cambiándose el sacerdocio, debe de haber necesariamente un cambio de ¿qué? De ley. Pues aquel de quien estas cosas se dicen, pertenecía a otra tribu, de la cual ninguno asistía al altar. Porque es evidente que de Judá ha tomado su origen nuestro Señor, tribu de la cual nada dice Moisés respecto de sacerdotes. Y lo que decimos es todavía mucho más evidente, si según el orden de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la ley,
de un mandamiento carnal, sino conforme al poder de una vida inmortal. 17. Pues que de él se da este testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay por una parte, la abrogaron del mandamiento anterior a causa de su flaqueza e inutilidad, perdón, hermanos, porque la ley no lleva a su perfección, y por otra hay la introducción de una promesa mejor, por medio de la cual nos acercamos a Dios, y por cuanto no sin juramento fue hecho sacerdote. ¿Hasta dónde le dije? Hasta el 25. Verso 21. Porque aquellos en verdad han sido constituidos sacerdotes sin juramento, mas este con juramento de parte de aquel que dijo: él juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, ¿para cuándo? Para siempre. ¿Y el Levítico para qué era el sacerdocio? Temporal. Por tanto ha sido constituido Jesús, fiador de un mejor pacto. Y en verdad, aquellos han sido muchos sacerdotes, porque a causa de la muerte no se les ha permitido continuar en el sacerdocio. 24. Mas este, por cuanto continúa para siempre, tiene un sacerdocio intransmisible, por lo cual también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de él, viviendo siempre para interceder por ellos. Bueno, lo que ahí dice, hermanos, es que hubo un cambio de sacerdocio y cambio de ley, para que me comprenda. Dice amén conmigo, ¿verdad? Mire, quiere decir esto, hermanos, que si la ley antigua, la ley Torá, la ley de Sinaí, ya no está vigente, entonces quiere decir que nosotros en el nuevo pacto ya no tenemos mandamientos. Pregúntele que está la próxima para que nos despierte, pregúntele. Dígale: ¿en esta ley ya no hay mandamientos? Pregúntele, hombre. ¿Qué le contestó? En el antiguo pacto habían mandamientos, ¿sí o no? Ya le expliqué lo que había. En este pacto, ¿hay o no hay mandamientos? Hay mandamientos, claro que sí hay. Y el problema es que en este pacto los mandamientos son más difíciles, más fuertes. Y hoy, hermanos, el Espíritu Santo no ha dejado de hablar como muchos creen. El Espíritu Santo hoy sigue hablando y sigue escribiendo en medio nuestro. Por eso, hermanos, yo soy enemigo de las iglesias que son emocionalistas, donde la gente llega, hermanos, y el predicador pega un par de gritos y la gente se emociona, pero la gente sigue igual. Yo no quiero emoción, yo quiero ir a una iglesia donde se me siga escribiendo, porque la mente nuestra es olvidadiza, el alma nuestra es olvidadiza y nos olvidamos lo que Dios nos ha dicho. Mire, yo a usted le garantizo que a usted le dieron promesas hace 10 años, 5 años, 3 años, 1 año, y a usted se lo olvidaron ya. Entonces, yo no quiero, hermanos, estar en un lugar de emoción. ¿Sí me comprenden, mis hermanos? Que porque el predicador llora, que porque el músico llora, yo me voy a poner emocionalista. No, hermano, esto no es emoción. Yo necesito que se me enseñe, porque tengo que llegar a la perfección. ¿Sí me comprende? Y dice el apóstol Pablo que tienen que presentarle a usted delante de Cristo como cualquier cosa, como una ¿qué? Una novia pura, una novia santa. Le hago una pregunta a usted, no me conteste. ¿Cuánto ya alcanzamos la perfección hoy? Bueno, ahí le hago la pregunta más difícil. Si Cristo viene hoy, ¿usted se va con él como novia? No me conteste, solamente usted mismo pregúntese. Si Cristo aparece hoy, mis hermanos, ¿estamos preparados para irnos? Por eso se necesita que desde un púlpito se nos siga enseñando y que el Espíritu Santo nos siga escribiendo y nos siga dirigiendo.
porque el alma es olvidadiza. Cuando andamos con emociones se nos olvida. ¿Sí me comprende, hermanos? ¿Sabe que es bien fácil tocar el alma de la gente? Yo puedo predicar aquí arriba, hermanos, y ponerme a llorar y le toco el alma a usted. Y usted dice, ay, el Señor tocó al pastor. Eso es emoción. Yo no quiero emoción. Yo quiero perfección. Y el nuevo pacto nos da la perfección a nosotros. Por eso día con día nosotros, mis hermanos, venimos a los pies de Cristo y se nos sigue escribiendo con la palabra y el Espíritu Santo nos sigue guiando también. ¿Tiene gozo hoy, iglesia, conmigo? La Santa Cena, mis hermanos, es una silla de juicio donde nos ponemos nosotros y nosotros mismos nos juzgamos. ¿Cuál es el objetivo? De no llegar a la eternidad, hermanos, y ser condenados, sino yo hoy mismo corregir lo que necesito corregir. Bueno, voy a entrar al tema, hermanos, porque se me fue el tiempo. La pregunta es, ¿en este pacto hay mandamientos? La respuesta es sí. Vamos a ver, hermano, Juan 14, 21, por favor. Juan 14, 21. ¿Tiene alegría hoy, mis hermanos? Juan 14, 21. Le voy a leer hasta el versículo 26. Dice la palabra. El que tiene, ¿lo tiene conmigo ahí arriba? Leámoslo, por favor, mis amados, para que vea que no le estoy mintiendo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Israel en el Sinaí? Exactamente lo mismo. ¿Se acuerda? Les doy estos mandamientos, le dijo, pero tienen que guardarlos. Y si los guardan, van a ser mi pueblo, mi sacerdocio. Lo leímos en Éxodo. Entonces Jesús viene y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Verso 23. Jesús le respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Verso 25 le dije, ¿verdad? Hasta el 26. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, ¿quién? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y los recordará lo que he dicho. ¿En dónde leímos eso? En Jeremías 31. ¿Sí o no, mis hermanos? Nuestro Señor mismo nos dejó mandamientos en nuestro pacto y bajo un orden sacerdotal del Nuevo Testamento y del Nuevo Pacto es más estricto en nosotros. En el Nuevo Pacto, hermanos, tenemos también mandamientos, tenemos reglas, tenemos leyes, pero es más estricto que lo que ellos recibieron. Le voy a leer, hermanos, 2 de Corintios 3:1. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. 2 de Corintios 3:1. No los duermo con esto, ¿verdad, hermanos? No los aburro, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuántos tenemos hambre de la palabra? 2 de Corintios 3:1. Le voy a establecer una base para poder entrar en el tema realmente, hermano. 2 de Corintios 3:1. Le voy a leer la versión lenguaje sencillo. No decimos todo esto para hablar bien de nosotros mismos. Tampoco necesitamos presentarles cartas que hablen bien de nosotros. Y les pedimos que ustedes las escriban para que las presenten a otros. Algunos sí las necesitan, pero nosotros no.
Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en su corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Verso 4. Por medio de Cristo, Dios nos asegura que todo esto es cierto, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él, o nuevo pacto. Este nuevo compromiso o nuevo pacto no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu da vida. ¿Cuántos dicen amén en este día, mis hermanos? Bueno, entremos al tema entonces en este día para ir cerrando, hermanos, esta tarde. El que escribe hoy en nosotros se llama Espíritu Santo. Él escribe en nosotros el día de hoy. Él redarguye y nos recuerda para que usted y yo obedezcamos. Y la Santa Cena, mis hermanos, viene a ser a nosotros una silla de juicio para que no mintamos al Señor y corrijamos para llegar a una perfección. ¿Cuáles son los mandamientos del nuevo pacto? Mateo 5:21. Vaya conmigo, por favor, hermanos. Mateo 5:21 al 26. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Ahí arriba están, mis hermanos. Mateo 5:21 al 26. Dice la palabra: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo, diga conmigo, Él nos dijo, todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca, otra versión dice estúpido, a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. La primera ley, hermanos, del nuevo pacto, donde tenemos nosotros ley, es que nosotros, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que no podemos andar peleado con todo mundo y enojado con el hermano. ¿Está conmigo, mis hermanos? Debemos perdonar y debemos estar en paz, manteniendo un corazón puro de ira y de enojo contra el hermano. ¿Dice amén conmigo, hermanos? Quiere decir, hermano, que en el primer mandamiento que tenemos, bueno, no el primero, pero este mandamiento, tenemos que mantenernos puros de amargura, de enojo, de ira, rencor y resentimiento. Mire pues, el primer mandamiento, hermanos, es amar a Dios. Ese es universal. ¿Cuántos aman a Dios? El que ama a Dios lo va a obedecer, porque el amor nos lleva a obedecer. El segundo mandamiento, ¿cuál es? ¿Se recuerdan? Amarás a tu prójimo. ¿Y qué significa amar al prójimo? Pregúntale que está a la par suya. ¿Qué significa amar al prójimo? ¿Sabe qué significa? Mire pues,
Ponga atención, hermano, me adelanté un poquito. Primer mandamiento es amar a Dios, y amar a Dios es obedecerle. Segundo mandamiento es amar al prójimo. Amar al prójimo significa que bajo un nuevo sacerdocio, mis hermanos, voy a servir a los demás. Si yo amo a Dios, me va a gustar servir a los demás. Amar al prójimo es servir a otros. Yo sé que no gusta mucho, pero somos llamados a servir a otros también, hermanos. Después dice, amar al prójimo como a quién. El tercer mandamiento, hermanos, es amarse a uno mismo. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que debemos de cuidar nuestra vida. ¿Usted cuida su vida, hermanos? ¿Cuidamos los oídos de los chismes? ¿La lengua de la murmuración y las calumnias? Amarme a mí mismo es que yo voy a cuidar mi vida. ¿Sí está conmigo? Y el mandamiento que le leí aquí en Mateo es el mandamiento a perdonar, mis hermanos, y a estar en paz. ¿Tiene gozo conmigo? Tenemos que estar en paz. El siguiente mandamiento que nos da el nuevo pacto, ahí mismo, ponme el verso 27, por favor, hijo, al 30. Aquí se pone lo más difícil, hermanos. El siguiente mandamiento es, no habéis oído, el verso 27, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo, échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala, échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. El siguiente mandamiento es difícil. Mire, en el antiguo pacto, hermanos, pasaba una chava por ahí y usted se le puede quedar viendo, hermanos, y silbarle. En el nuevo pacto se pone más difícil. Ya no se puede. Ya no podemos. Quiere decir que este mandamiento, mis hermanos, quiere decir que tenemos que guardarnos del adulterio y de los pecados sexuales, sacarlos del corazón, de los ojos y de los miembros. Tenemos que sacarlo, hermanos. Amén. Estaba fácil ese, ¿verdad? El siguiente mandamiento, ahí mismo, hermanos, en el verso 31. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo, ¿quién dijo? Este pacto de hoy nos marca escuchar la voz de Cristo. Dice, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser a causa de la infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. El siguiente mandamiento, mis hermanos. ¿Cuántos se quieren casar? El siguiente mandamiento es un mandamiento, hermanos, a eliminar el desorden en los hogares. A eliminarlo, mis hermanos, para que no nos lleve a un divorcio, a la promiscuidad sexual y a ser estables en una relación conyugal. El día de hoy, hermanos, usted mira en el mundo, la gente se casa y se divorcia, hermano, como cambiarse de ropa. Pero en Cristo tenemos un pacto nuevo, donde el pacto tiene que ser, saquemos de la casa el desorden que nos afecta para que no lleguemos al punto de un divorcio. Tenemos que ordenarnos. Dice amén conmigo, casados. El siguiente mandamiento, me quedan 6 minutos, hermanos. El siguiente mandamiento, Mateo ahí mismo, 5:38 al 42. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? Cuando lo tenga me dice amén. Habéis oído que se dijo. ¿En dónde se dijo? En el antiguo pacto. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo,
No resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a ir una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que te desee pedir prestado, no le devuelvas la espalda. ¿Qué significa este mandamiento, hermanos? Este mandamiento, le dije 38 al 42, ¿verdad? No le dé la espalda. Este mandamiento, mis hermanos, significa que nosotros, al igual que el otro, tenemos que ayudar a aquellos, mis hermanos, aquellos que lo necesitan también, como lo hizo, hermanos, el buen samaritano. Tenemos que atender. Ahora, ¿qué tiene que ver este con el mandamiento de hacerlo con el prójimo? Aquí dice que hay que hacerlo con el enemigo. ¿Cuánta gente, mis hermanos, habla mal de usted o de mí? ¿Y qué tenemos que hacer? Ahí lo estamos leyendo. En este mandamiento, mis hermanos, tenemos que nosotros bendecir y perdonar. ¿Cuál es lo que al ser humano primero se le viene a la mente cuando le hacen mal, cuando hablan mal? La venganza, ¿verdad que sí? Así nos pasa. Pero en el nuevo pacto nos la pusieron más difícil. Porque mire, en el antiguo pacto pasaba a su enemigo y usted le podía sacar el 10 de mayo, hermanos. Y no había problema mientras usted no lo tocara. Ahora no podemos ni siquiera desearle el mal. Le iba al pastor y mire, y me robó más de $3,000 y no me quiere pagar. Hay que perdonar, hermanos. Pastor, qué difícil. Sí, si a mí también me cuesta, no crea. Yo no me hago. En el pacto nuevo se pone difícil el asunto, ¿verdad que sí? Otro mandamiento más, mis hermanos, en el verso 43. En el verso 43, diga conmigo, no voy a ser vengativo. Le voy a leer, hermanos, el Mateo 5:33 en la BLS. ¿Me permite, por favor? Me pasé algo que no le di. Discúlpenme, hermanos. Como que no traje mis lentes hoy y no miré bien lo que le quería decir acá. Mire, Mateo 5:33 al 37. Mire lo que dice, por favor, la versión lenguaje sencillo. Ese es otro mandamiento, mis hermanos. En ese mismo tiempo Moisés también enseñó: no usen el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir. Pero ahora yo les digo a ustedes que cuando prometan algo, no hagan ningún juramento. No juren por el cielo, que es el trono de Dios, ni juren por la tierra, porque Dios gobierna sobre ella. Tampoco juren por Jerusalén, pues es la ciudad que pertenece a Dios, el gran Rey. Nunca juren por su vida, porque ustedes no son dueños de ella. Si van a hacer algo, digan que sí, y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. El siguiente mandamiento, mis hermanos, es que somos llamados nosotros a no jurar y no prometer si no vamos a cumplir. ¿Cuánto cristiano usted conoce que promete y no cumple? Porque la mayoría son emocionales, ¿verdad que sí? Ahí estaré con usted hasta el fin, ahí voy a echarle ganas a hoy sí, hoy sí. Son los primeros que se van. ¿Sabe cuándo yo sé que alguien, hermano, no va a seguir conmigo? Cuando es muy emocionalista. Sí, pastor, mire, vamos a hacer esto y lo otro. Este se va a ir pronto. Tengo más de 25 años, hermano. Antes de ser pastor fui líder. Tuvimos una hermanita que le decíamos la Papaíto. Hace años, hermano. Porque así era, hermano. Bien, mucha emoción.
Éramos líderes. Decía, hermano, te voy a ayudar. Y mira que sí, mira, papadito, papadito, sí lo voy a hacer, papadito. A la semana se le olvidaba la promesa que había hecho. Entonces, muchos cristianos tienen el síndrome, papadito. Y en el nuevo pacto, perdónenme, no lo digo yo. ¿Qué dice la Biblia? Que dejemos de estar prometiendo. Perdón, hermano, ¿lo leyó conmigo? No lo digo yo. Estamos en un nuevo pacto, tenemos leyes y mandamientos también. Mejor antes de comprometernos, digámosle, mire pastor, o mire líder, mire hermano, déjeme mejor orar a Dios o esperar un tiempo. De ahí me comprometo. Usted que es líder, hermanos, usted que un día va a ser líder, le va a tocar gente así. Le va a tocar gente así. Le van a decir, mire hermano, yo sí hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos esto. Quédese viendo, dígale, amén hermano, pero no le crea. No le vaya a creer. Porque el que hace es el que no habla. El que mire, callada la boca, ahí está. Yo le creo a la gente, hermano, que no habla, pero ahí están siempre. Ahí están siempre. Ahí están siempre. ¿Tiene gozo conmigo? No fui muy grosero con nadie, ¿verdad? Es la palabra, mis hermanos. Dios mío, se fue el tiempo. ¿Me regalan unos minutos más, hermanos? El siguiente mandamiento, mis hermanos, está en Mateo 12, 36 al 37. ¿Me acompaña, por favor? Mateo 12, 36. Quiero predicar, hermano, porque el fin de semana predica el pastor José Navarrete, así que quiero desquitarme hoy. Mateo 12, 36 y 37. Vea lo que dice arriba, por favor. Yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. ¿Sabe por qué, hermanos? Antes a la gente, cuando venía con uno, se les daba la Santa Cena, como Ananías y Zafira, porque muchos eran mentirosos. Y cuando mentían, ahí morían. ¿Sabe cuál es, hermano, lo que ahora la gente usa ahora como muleta? Decirle a usted, Dios me habló. Dios me habló. Esa es muleta. Porque le dicen a usted, Dios me habló, y al año, al mes, le cambian. Digo, ¿cómo puede ser si Dios le habló, ahora cambió? Eso es incoherente. ¿Sí tiene gozo conmigo? Mire, a mí Dios me habló, hermanos, y me trajo acá, y yo con mi boca dije, aquí Dios me trajo, ¿sí o no? De lo que yo hable, daré cuentas. Vamos a dar cuenta de lo que hablamos. Yo he tenido, hermanos, casi 10 sueños, donde me muestro en el sueño, hermanos, donde yo dejo la iglesia y me regreso a California y vuelvo a poner mi negocio. Le hago una pregunta a usted, ¿esos 10 sueños vienen de Dios? ¿Por qué no vienen de Dios? Porque Dios no cambia. El que cambia es uno. Entonces la muleta que usa mucho es, Dios me habló. Mentira, Dios no les habló. Los inmaduros, hermanos, son los que más utilizan esa muleta. Al que Dios le habló, hermanos, es estable en su pensamiento, en su hablar, en sus promesas y en lo que Dios le dijo. Y espera la promesa aunque lo llueva. Yo, hermanos, estoy viendo la iglesia llena de la presencia de Dios, de su espíritu y de gente también. ¿Cuándo llegará? Ya tenemos 7 años esperando. Pero si me aparto, entonces yo soy un inmaduro que le vine a decir a usted, Dios me habló, y era mentira, Dios no me habló. No sé si me explico, hermano. Entonces dice aquí que en el siguiente mandamiento, verso 37, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras, ¿qué? O sea que las palabras tienen peso. ¿Sí me entiende, hermanos? O sea que la gente que a mí me prometió
que levantaría conmigo la iglesia y se fueron, ¿qué irá a pasar con esas promesas? Yo pregunto, hermano, yo solo pregunto y leo. Y leo nada más lo que dice la palabra. En esta orden, mis hermanos, cuidemos mejor lo que hablamos. Mejor, en vez de comprometernos, mejor, hermanos, hagamos las cosas. Hagamos las cosas. Porque si no nos vamos a condenar y vamos a dar cuenta de lo que hemos hablado. ¿Tiene gozo conmigo, iglesia? Escuchaba a un pastor predicar hace unos días, hermanos, y le dejo a ustedes esto como rema. Dice que él, hermanos, se reunían pastores, pero de repente, hermanos, en las pláticas de pastores, hermanos, ya alguien llevaba un chisme. Fíjese usted, y aquel, cuando pasaba eso, dice que su pastor les decía: bueno, nos vamos, se levantaba, porque ya la conversación ya no era de la Biblia, ya era chisme de alguien. Le hago una pregunta a usted: ¿usted hace lo mismo? Cuando en una conversación comienzan a hablar cosas malas de alguien, ¿o seguimos ahí escuchando? Yo escuché ese rema, dije, lo voy a usar para mi vida. Cuando me reúna con hermanos o pastores, hablemos de la Biblia, me voy a quedar, pero cuando comiencen a hablarme de alguien, me voy a parar y me voy a ir mejor. Porque daremos cuenta de todo. Yo tengo miedo, hermanos, porque la verdad, dice la Biblia que es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Le voy a dar el último, hermanos, si nos vamos. ¿Me lo permite? ¿Dónde nos quedamos? En Mateo, ¿verdad? Mire, hay muchos más. Yo le estoy dando lo más esencial de la palabra. Voy a cerrar, mis hermanos, mejor. Voy a ir cerrando en este momento. Quiero cerrar con Juan 13, 34 al 35. ¿Me lo pones, hijo, por favor? Juan 13, 34 al 35. Tenemos reglas en este caminar, hermanos. ¿Quién es el que usted le pone parámetros hoy? El Espíritu Santo. Juan, ¿qué le dije, mis hermanos? 13:34 dice: un mandamiento nuevo les doy. ¿Y cuál es? Que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Hermanos, tenemos que amarnos. No es una opción, tenemos que amarnos. ¿Y qué es amarnos, mis hermanos? Amarnos es que nos enfoquemos en las virtudes en vez de enfocarnos en los defectos de los otros. Mire, los que estamos casados, ¿cuándo nos comenzamos a fijar en los defectos de la mujer? Ya no es de 90, 80, 90, ¿cómo es? Así es, ¿verdad? Ya no. Amén. Cambiemos el punto. ¿Cuándo comienza a ver la mujer y dice: ay, qué panzón te pusiste? ¿Cuándo? Ay, qué canoso estás, te la voy a pintar. ¿Sabe cuándo? Cuando el amor comienza a menguar. Cuando usted comienza a ver errores en mí y yo en usted, en vez de ver virtudes, el amor está menguando. Y el mandamiento que nos dio el Señor es que nos amemos unos a otros. ¿Sabe qué yo veo en cada persona, hermanos? Mire, y gracias a Dios por mis 20 años en la cárcel predicando. Aprendí a ver en la gente, hermano, no lo malo. No miré violadores, no miré pedófilos, no miré asesinos, no miré sicarios, no miré narcotraficantes. Yo no miré eso. Miré potencial. Miré potencial de grandes hombres y mujeres. Y en la iglesia me sirve esto, porque ahora, hermano, a mí me dicen: mire que fulano, que me encanta. Yo miro eso. Pero es que mire que muy acá, muy allá. Yo miro virtudes. Lo que pasa es que atrás tiene un rótulo que dice: en construcción.
tenme paciencia. El amor cubre ¿qué? El amor cubre multitud de pecados. Cuando usted me comienza a ver a mí errores y yo a usted, el amor nuestro está fallando. El mandamiento en el nuevo pacto es: amémonos. Y cierro, hermanos, con Romanos 8, 1 al 4. En lo que mi hermano sube del piano, por favor. Romanos, ¿qué le dije? 8, del 1 al 4. Lo leemos, hermanos, por favor. Dice la palabra: por consiguiente, no hay otra condena. Perdón, hermanos, mi vista me está fallando un poco. Ahí arriba mejor. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo. Diga conmigo: nuevo pacto. Los que no andan conforme a la... Mire pues, le estoy diciendo que la gente dice bendición, sí, pero todo va, hermanos, agarrado de la obediencia. O sea, te voy a bendecir, pero la bendición también va agarrada de algo. Mire, no hay ninguna condenación, pero los que no andan en la carne. Si alguien lee eso, dice: no hay condenación, pastor, me voy a la mesa que más aplaude. ¿Sí me comprende? Me voy a la barra. No hay condenación a los que no andan ya conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? ¿Por qué conforme al Espíritu? Porque el que me guía ahora no es mi emoción, no es mi carne, es el Espíritu Santo que está escribiendo en mí. ¿Va conmigo? Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil. ¿Cuál ley, hermanos? La ley que se dio en Sinaí. Yo sé que cae mal que yo diga esto, pero yo no soy judaizante. Yo vivo en un pacto nuevo, con mejores promesas. Por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Verso 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a ¿qué? Sino conforme a ¿quién? El antiguo pacto, hermanos, y los que me están viendo que les gusta judaizar, el antiguo pacto era religión. El nuevo pacto es relación con aquel que nos habla y nos escribe todos los días. El evangelio no es religión. En este pacto nuevo tenemos reglas y leyes y son más estrictas. Cuando usted va a hacer algo malo, hermanos, a usted le habla el Espíritu Santo, le redarguye. Cuando usted habló mal de alguien, usted va y le pide perdón. El que pide perdón, ¿sabe qué es? Es un maduro. Es un maduro que el Espíritu Santo le habló y le dijo: mira, hablaste mal, anda a pedirle perdón. El que no pide perdón no ha madurado, porque el que le están escribiendo se corrige. La Santa Cena es para que corrijamos, no para condenarnos. Tenemos, hermano, con esto cierro, tenemos en el pacto en Cristo Jesús ley moral. ¿Por qué ley moral? Porque en la Biblia tenemos leyes y reglas de conducta. ¿Sí o no? Usted lea todo el Nuevo Testamento, hay reglas de conducta. Las cartas paulistas nos explican todo eso. Tenemos también ley civil. ¿Por qué ley civil? ¿No dice Romanos, hermano, cómo nos comportemos con la gente de afuera, con los patrones, con los jefes? Porque la autoridad dice que Dios la dio. Tenemos ley civil, que es cómo conducirnos en la sociedad y con autoridades terrenas. Mire, Romanos dice que tenemos que sujetarnos hasta los policías, hermanos, porque son leyes puestas en la tierra. Entonces también tenemos ley civil. Tenemos también ley ceremonial, ¿sí o no?
porque este culto es ceremonia a Dios y tenemos orden del culto. Léalo, por favor, en Corintios. Pablo establece cómo tiene que ser el culto, las profecías. También tenemos ley ceremonial o ley de culto. Y por último tenemos también al Levítico. ¿Qué es eso, pastor? Tenemos un orden sacerdotal y Hebreo lo explica todo. Somos un real sacerdocio. O sea, las mismas cosas que se les dio la ley Torá en el Sinaí, a nosotros hoy se nos dieron, pero son más estrictas. Y ahora tenemos a uno que nos está hablando y nos llama a corrección. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Yo no sé, hermanos, si me di a entender. Mi objetivo era que usted comprendiera hoy que tenemos órdenes de parte de Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, el Señor y el sumo sacerdote. Usted podría levantar sus manos, iglesia, y decirle: Señor, que yo pueda, con tu ayuda, cumplir con las reglas y las leyes del nuevo pacto. Pero más que eso, que te ame a ti y ese amor lo demuestre siendo obediente. Porque si yo te amo, lo voy a demostrar siendo obediente. Usted le puede decir conmigo: Espíritu Santo, ayúdame, dame fuerzas para ser obediente. Te lo pido, por favor. ¿Le cantamos un cántico, Sebastián? Pasar